reading from the beginning, the first letter Lectura del comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los of tesalonicenses. Silvanus and Pablo, Silvano y to the church Timoteo, of the a la Thessalonians, iglesia de los in God the Father, in tesalonicenses, the Lord Jesus en Christ. Dios Padre y en el Señor Grace to you Jesucristo. and A peace. ustedes gracia y paz. We give thanks to God always, Siempre damos gracias a Dios por todos remembering you ustedes in our y prayers, los tenemos presentes en especially nuestras when we bring oraciones. to mind your word, Ante Dios nuestro Padre, of love, recordamos and sin endurance cesar la actividad de su fe, Jesus el Christ. esfuerzo de nuestro amor y el aguante de su esperanza en Knowing, Jesucristo nuestro brothers and Señor. sisters, Bien sabemos, hermanos amados de you have Dios, chosen. que Él los ha Our elegido gospel y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes no hubo solo palabras, sino además Spirit, fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. you know what sort of people Sepan cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien. in every place, Su fe en Dios había corrido de boca en boca, so that we have no de need modo que nosotros no teníamos necesidad they de explicar themselves nada, openly ya declare que ellos mismos cuentan los detalles of reception de la we had visita from que you, les hicimos, and how como abandonando los God's ídolos, likeness, se volvieron serve a the living Dios and true God, para servir al Dios vivo y verdadero from y heaven, vivir aguardando la whom he vuelta raised de from su the Hijo, dead, Jesús desde el cielo, a to quien deliver us ha from sin and resucitado coming wrath. de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Verbum Domini. The Lord takes delight in El his Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. sing to the Lord and Canten al Señor un cántico praise in the nuevo. assembly of the Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name. Alaben su nombre con danzas. Let them sing praise. Cántenle con tambores y cítaras. For the Lord Porque el Señor ama a su pueblo he adorns y the adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. let the faithful exalt. Que los fieles festejen su gloria Let them sing for y joy. canten jubilosos en filas, Let the high con praises vítores a Dios en la boca. this is Es un honor of all his para faithful. todos Hallelujah. sus fieles. El que ama, el Señor ama a su pueblo. Mis ovejas reconocen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Woe to you, scribes, hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas you lock the kingdom of que heaven. cierran a los hombres el reino de los cielos. You do not enter yourselves. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren.
Woe to you, Hay scribes! de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, You traverse que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. and when that happens, you Su make them sentencia será por eso más severa. Woe to you, blind! Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno del fuego, el doble de ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, necios y ciegos, que es más el oro del templo que consagra el templo, o también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga, ciegos, que es más la ofrenda del altar que consagra la ofrenda. Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por lo que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Das tibi Christe. As I was walking down to the chapel, Cuando caminaba a la capilla esta mañana, por casualidad, Rosie, vi a nuestra querida cocinera, Rosie, quien lleva aquí muchos años proporcionando deliciosas comidas a los invitados que vienen aquí, gente que viene a grabar programas. Y yo le dije, Rosie, ¿sabes que hoy es tu día de fiesta? No, feliz día de fiesta, le dije a ella. Y feliz día de fiesta a todas las Rosies o Rosas que estén allá afuera, incluyendo mi madre, pues es la fiesta de Santa Rosa de Lima. Es la primera persona en el Nuevo Mundo en haber sido canonizada. Vivió en el siglo XVI, vivió como dominica terciaria y falleció cuando tenía apenas 31 años y muchedumbres fueron a su funeral por su gran renombre de santidad. Santa Rosa de Lima. Hoy quiero hablar en especial acerca de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, la cual es su escrito más antiguo, probablemente alrededor del año 49 o 48 después de Cristo, unos 16 años alrededor después de su conversión. Y cuando miramos al mundo hoy en día, toda la tristeza, todo el dolor, nos entristecen los eventos en Afganistán y en Haití, la pérdida de vida por desastres naturales como las inundaciones en Tennessee, donde muchas personas han perdido la vida, o el huracán Henry y ahora el huracán Grace en México. Tantas personas han perdido la vida, los incendios forestales que continúan en California. Y miramos todo esto y por supuesto nos entristece, nos causa inquietud, como debe ser. Y por eso tenemos la misa televisiva aquí, por eso tenemos el rosario después de la misa, para rezar por todos aquellos afectados, para rezar por todas estas situaciones, pidiendo la misericordia de Dios, pidiendo su gracia para que ayude a aquellos que están viviendo tragedia y necesidad. Tenemos la crisis continua del coronavirus. Conozco a alguien que hace poco murió de ello. Pero hoy en nuestra oración colecta para la misa nos ofrece una perspectiva sobre todo esto. ¿Qué dijo la oración colecta el día de hoy? Oh Dios, concede a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometes. Que en medio de las incertidumbres de este mundo, nuestros corazones estén fijos en aquel lugar donde la felicidad verdadera se encuentra. Que nuestros corazones estén fijos en ese lugar donde la felicidad verdadera se encuentra. Por eso tenemos esperanza
Incluso en medio de todas estas tragedias y dolores, por supuesto, hacemos lo posible para aliviar el sufrimiento y a veces quizás Dios permite esto para que la caridad surja de los corazones de los demás e inste a los demás a ayudar a los necesitados, porque si hay algo que podemos llevar a ese lugar donde nuestros corazones están fijos, es nuestro amor y nuestra caridad. Vamos a estar leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses hoy y mañana y el resto de esta semana y comienzo de la semana próxima. Y es una carta que Pablo escribió porque estaba preocupado porque los tesalonicenses habían abandonado su fe por los problemas que estaban atravesando. Ven ahora, impreso un pequeño mapa aquí. Espero que el camarógrafo lo pueda captar. Y lo que tenemos aquí es parte de este recorrido que realiza San Pablo. Tenemos lo que hoy es Turquía, aquí, tenemos Grecia, aquí, y hay un camino antiguo. Se dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Y eso es porque los romanos construían caminos para atravesar su imperio. Así que este camino, la vía Ignacia, atravesaba Gracia hasta Constantinopla y luego subía por la vía Epia o bajaba por la vía Epia hasta Roma para que pudiesen viajar por todo su vasto imperio de este a oeste. De hecho, Pablo recorrió parte de ese camino y parte de este aún existe. Parte del camino que caminó San Pablo aún existe. Se trataba de baldosas muy grandes de piedra y arena que ponían para conformarlo. Y en Roma yo sé que se puede ver áreas talladas donde las carrozas pasaban. La Vía Apia, pues, sigue en existencia en partes de Roma. Así que partes de la Vía Ignacia aún existen, la cual Pablo mismo recorrió. Así que fue en el segundo peregrinaje misionero de San Pablo que él estaba viajando por lo que hoy es Turquía, donde llegó a Troas, en la orilla occidental de lo que hoy es Turquía. Y tiene la intención de ir a otro lado, pero tiene una visión de un hombre de Macedonia, que es esta área aquí, y dice, ven y ayúdanos. Es una visión que Pablo tuvo de acudir al continente europeo. Así que se toma un barco, llega a Nápoles y luego llega a Filipa, donde se encuentra con Lidia, el teñidor de púrpura, y luego viaja a Tesalonia. Tesalonia tiene un puerto natural y termina en la Vía Ignacia. Así que era una ciudad próspera, pues había muchas personas que pasaban por ahí, tienen el puerto que era visitado por puertos y sigue así hasta el día de hoy. Es la segunda ciudad más grande en Grecia hoy en día, tiene 1 millón de personas. Atenas es la más grande con 4 millones. Así que era una próspera metrópolis y había una sinagoga ahí. Así que cuando Pablo va a Filipa primero y la Vía Ignacia, él va y es perseguido porque expulsa un demonio de una esclava y los dueños se encoleran, lo llevan a los magistrados, le arrancan las vestiduras y lo golpean con piedras y luego lo meten a la prisión y le clavan los pies con una estaca. Es lo que pasó en Filipa. Así que el llamado del Señor fue ahí, pero el Señor no dijo, va a ser fácil. Muy por el contrario. Así que fue ahí en medio de la noche que Pablo y Silas están cantando y rindiendo alabanza y los demás prisioneros están escuchando con atención
y ocurre un terremoto y se le caen los grilletes, y quedan libres y pueden continuar con su recorrido. Así que llegan a Tesalonia y Pablo encuentra ahí una sinagoga. Y durante 3 sábados podemos leer estos eventos en Hechos de los Apóstoles, capítulos 16 y 17. Les recomiendo que lo hagan. Lean los capítulos 16 y 17 de los Hechos de los Apóstoles para que tengan un buen contexto de lo que le está pasando a Pablo cuando va a los tesalonicenses. Él va ahí durante 3 sábados y les está explicando que Jesús es la realización de aquello que estábamos esperando. Él es el Mesías que ha venido, pero surgieron celos y son expulsados de Tesalonia, aunque tienen suficiente tiempo para estar ahí y muchos se convierten y hay una iglesia que queda fundada ahí en Tesalonia. Así que Pablo es expulsado de Tesalonia, se dirige al sur, finalmente llega a Atenas y cuando está ahí se preocupa. Estas personas que nos expulsaron de Tesalonia probablemente están causándoles problemas a los cristianos allá. Quizás van a renunciar a la fe a causa de este problema. Por alguna razón, Pablo dice que no pudo ir en persona. Él dice que el diablo le estaba impidiendo ir ahí para ver cómo estaban, pero le es posible enviar a Timoteo. Así que envía a Timoteo para ver cómo les va, para ver si están perseverando a pesar de todas las dificultades que están pasando. Y Timoteo va ahí y regresa con un informe positivo y les dice que sí, están progresando en su vida espiritual. Así que esto es lo que inspira la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en donde escriben agradecimiento, dándole gracias siempre a Dios por todo lo que hace constantemente, mencionándolos en las sus oraciones. Es la primera vez que nos topamos con la fe, esperanza y amor. Y él escribe, vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Y ese es un punto importante para nosotros el día de hoy. En medio de todo este dolor, en medio de toda esta tragedia, todos estos desastres naturales en torno nuestro, recordemos mantener el corazón fijo en ese lugar, en medio de los dolores de este mundo. Es importante recordar lo que hemos escuchado en las lecturas de hoy. San Pablo dice, bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido. No somos solamente para este valle de lágrimas. El Salmo 23 nos consuela cuando leemos las palabras. A pesar que camine por el valle de la sombra de la muerte, no temo al mal, porque tú estás conmigo, Señor. Sigue siendo la sombra del valle de la muerte, sigue, pero no temo, porque tú estás conmigo, Señor, a pesar que camino en este momento por ese valle, este valle de la muerte, esta oscuridad, pero tú estás conmigo, Señor, y si tú estás conmigo, puedo pasarlo todo, puedo atravesarlo todo, soportar todo por Jesucristo, quien me da fortaleza, escribió San Pablo. Así que le está escribiéndole a estos tesalonicenses preocupado porque han abandonado la fe. Y no solamente ocurría a él, él oraba constantemente, la oración estaba viva, la fe estaba viva en ellos. Y él les dice que no solamente era la palabra sola, pues él les dice que había algo más que estaba obrando en ellos. Cuando Pablo estaba con ellos, él vio, y vemos esto en otras partes de los Hechos de los Apóstoles, sanaciones que ocurrían, evidencia del poder de Dios en este evangelio que estaba predicando Pablo. Y esto, por supuesto, que debía haber continuado. Y claro que continuó entre los tesalonicenses y aquellos que perseveraban en su fe. Y nosotros debemos recordar esas cosas también, recordar las ocasiones que Dios nos ha ayudado en nuestros problemas en la vida. Hemos de recordar las vidas de los santos
el camino luminoso de los santos, como Santa Rosa de Lima, quien perseveró en la fe, y todos los santos que celebramos a lo largo del año, para recordarnos que nuestro hogar verdadero no es aquí. Ellos están en la gloria del cielo, y es ahí donde está nuestro hogar. Mantengamos la mirada fija en medio de las incertidumbres de este mundo. Pablo escribe pues a los tesalonicenses: hermanos, amen a Dios, conscientes de cómo Dios los ha elegido. Dios los ha elegido para que sean creyentes, para heredar la vida eterna. Por eso ustedes están sintonizados, incluso si no esperaban escuchar esto el día de hoy. Por eso están aquí, porque Dios también los ha elegido a ustedes. Dios los ama, fueron elegidos. Y luego escuchamos del Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Él adorna a los humildes con victoria. Ese es el final de la historia. La victoria, porque Dios nos ama. A menudo no nos gusta escuchar el pasaje de los 7 lamentos, pero ¿por qué es importante escuchar los lamentos del Señor? Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, guías ciegos. Es importante porque lo necesitamos para nuestro propio examen de conciencia. ¿Estamos siendo auténticos al vivir nuestras vidas o solamente es para mostrar a los demás? Es importante para cualquiera que sea líder o en realidad cualquiera que siga el Señor. Los lamentos nos llaman a que seamos auténticos, a ser lo que realmente somos, fieles al Señor, fieles hasta el final. Así pues, permítanme concluir una vez más con la oración colecta que tuvimos ayer y que también tuvimos el día de hoy. Oh Dios, quien causaste las mentes de los fieles unirse en un solo propósito, concede a tu pueblo que ames lo que mandas y a desear lo que prometes. Que en medio de las incertidumbres de este mundo, nuestros corazones estén fijos en ese lugar donde se encuentra la felicidad verdadera.